Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy estamos en la última conferencia del ciclo del Busway, la exposición que tenemos en la calle, en las afueras del Coldo Michelena. Yo soy David Quintas, el fotógrafo que ha realizado las imágenes de la exposición de la Asociación Tejas Rojas. Y hoy pues presentamos a Óscar Benrato Tálora, periodista, escritor, un intelectual con múltiples facetas que nos va a deleitar con la última conferencia. Pues nada, muchas gracias por venir, eskerrik asko, y espero que disfruten. Hola, buenas tardes a todos. Quería dar las gracias a la organización del Busway, al Coldo Michelena y a ustedes por haber venido esta tarde a escucharme. A mí me convencieron para que participase o ayudase a la gente del Busway con la historia de Hemingway y los vascos. Para mí Hemingway siempre ha sido una figura fascinante y tiene algo que ver con mi infancia, porque a mí cuando yo tendría unos 13 años o así, lo recuerdo como si fuese hoy, mi abuelo me regaló un libro con los artículos que había escrito Hemingway como periodista, porque mi abuelo estaba obsesionado con que sus nietos leyesen, etcétera. Y a mí ese libro me fascinó, como pocos libros me habían fascinado, pese a que quizás fuese un poco duro para un adolescente. Y yo, desde que leí los reportajes de Hemingway, pues dije, yo tengo que ser periodista. Y yo creo que tuve la fascinación que mucha gente ha sentido hacia Hemingway, por lo que supone de un personaje arrojado, valiente, interesante. Y con el tiempo uno va cambiando lo que piensa de Hemingway. Cuanto más le conoce, pues más va poniendo en duda todo lo que le puede transmitir este personaje. Yo creo que con Hemingway pasa algo parecido que sucede también con algunos amigos intensos, que cuando les conoces te fascinan, luego ves sus defectos y te das cuenta de que quizás te habías equivocado en la primera impresión, pero luego aprendes a amar esos defectos y a comprenderle y a pensar que a veces esos defectos son también los tuyos. Y estos días, cuando estaba buscando datos y recordando algunas fechas, algunas historias de Hemingway vinculadas con el País Vasco, me he dado cuenta de que sucedía una cosa muy curiosa, que el fallecimiento de Hemingway es el 2 de julio de 1961 y coincide en el mes, no en la fecha, con el fallecimiento de Amy Winehouse. Entonces, ustedes podrán pensar, ¿qué tiene que ver un personaje como Hemingway, un premio Nobel, un literato, un personaje público del siglo XX, como pocos ha habido, con una cantante que moría a los 33 años, que es una de las también artistas globales del siglo XXI? Pues para mí se parecen muchísimo, y yo creo que en determinada manera entender a Hemingway ayuda a entender a un personaje como Amy Winehouse, que a mí me parece una cantante fascinante, ¿no? En primer lugar, yo creo que una cosa que les caracteriza a los dos es el carisma. Ningún escritor del siglo XX ha tenido el carisma que ha tenido Hemingway. O sea, Hemingway conseguía portadas en un montón de periódicos, en un montón de revistas. Aunque no existía la televisión tal y como la conocemos ahora, aparecía en los noticieros cinematográficos. Y lo mismo sucede con Amy Winehouse, ¿no? Pero hay otra cosa muy interesante que también tiene que ver con estas fechas. Acaba de celebrarse en Cayo Hueso, en Estados Unidos, en Florida, el concurso anual de a ver quién se parece más a Hemingway, ¿no? Igual ustedes han visto las fotografías en el que decenas de personas con la barba blanca, este año iban vestidos de corredores de San Fermín, van a un bar de Cayo Hueso y hay una especie de competición de quién en su aspecto es más similar a nuestro escritor. En ningún escritor del mundo sucede algo parecido. No hay un concurso de a ver quién se parece más a Shakespeare, ni a Pío Baroja, ni a Flaubert, pero sin embargo con Hemingway surge esa figura. Y yo pensaba que antes de su fallecimiento también Amy Winehouse era una mujer de la que la gente se disfrazaba. Entonces yo creo que porque estos dos personajes
vivían en el disfraz. Es decir, es fácil disfrazarse de alguien que de por sí ya está disfrazado, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que les une a estos dos personajes. En primer lugar, es que habían hecho de la exploración del dolor, de sus insatisfacciones con la vida y consigo mismos, de una hipersensibilidad que era como exponerse al mundo sin un escudo, sin una concha protectora. Entonces, para poder soportar esa presión e incluso la presión pública de ser una figura sometido a la vigilancia de los medios de comunicación, de los fans y tal, tenían que vivir con un disfraz permanente, ¿no? Yo creo que el símil es como alguien que para bajar a las profundidades necesita una escafandra, y yo creo que tanto Amy Winehouse como Ernest Hemingway necesitaban esa escafandra para poder sobrevivir. Hay otra coincidencia que para mí es muy interesante en estos dos personajes, que es la relación con el alcohol. De Hemingway, todos los que hemos leído, no hay libro de Hemingway en el que tú pienses, si yo me bebo todo lo que se está leyendo el protagonista de esta novela, acabo en un hospital con un coma etílico. O sea, era una obsesión enfermiza con el alcohol. Una de las canciones más famosas de Amy Winehouse es cuando ella hace un himno de negarse a acudir a la rehabilitación, porque ya le habían diagnosticado, pese a que tendría unos 30 años, un alcoholismo gravísimo que estaba afectando a su salud. Y hay otro factor también que a mí siempre me ha llamado la atención en la novela que hizo famoso a Hemingway y que a su vez es la que es Fiesta, la que se desarrolla en los Sanfermines, la que coloca a Euskadi en el mundo de la literatura norteamericana en un plano muy relevante. En los capítulos finales, o sea, no sé si recuerda la historia, es un periodista con unos problemas de impotencia, fruto de su pasado en la guerra, acompaña en un viaje a un grupo de millonarios, vividores ingleses, norteamericanos, y todos están enamorados de una mujer que no hace más que liarse con todos los hombres que encuentra a su camino, ¿no? Entonces, en la parte final hay un diálogo, yo creo que tal y como vemos hoy las cosas, es un diálogo absolutamente machista, en el que ella le dice al escritor, ¿no? Pero soy una fulana, ¿qué vas a hacer ¿qué puedo hacer para dejar de ser una fulana? Dime que no soy una fulana y tal. Entonces, esa visión machista de decir, si un hombre se acuesta con muchas mujeres, no es un fulano, si una mujer lo hace, sí. Ese machismo se repite en las canciones de Amy Winehouse, ¿no? Ella tiene letras en las que se arrepiente de su relación con los hombres, no sabe gestionarla. Entonces, yo por eso siempre he visto que me han parecido dos personajes con un sufrimiento interno desgarrador, personas que para gestionar esa inseguridad ante la vida y soportar su papel público se refugiaban en la anestesia del alcohol y que tenían grandes problemas para gestionar su vida en la complejidad de la realidad, ¿no? Y aún así, de todas esas cosas que nosotros consideraríamos que son una carencia, ellos hicieron una obra de arte, y eso es dificilísimo, ¿no? Es algo bastante elogioso. Para mí hay una novela clave de Hemingway, que es Islas a la deriva, Islas en el Golfo, también se ha traducido ese título al castellano, y es la historia de un pintor, Thomas Hudson, que es una de las novelas inacabadas de Hemingway. Resumiendo muchísimo el argumento, es un pintor que vive refugiado en el Caribe, al principio no sabemos dónde, pero enseguida entendemos que está en Cuba. Allí se entera de que su hijo, la novela se desarrolla en 1942, su hijo es piloto en la Segunda Guerra Mundial y ha fallecido derribado en la batalla de Inglaterra. Su mujer le ha abandonado
y él vive refugiado en una nube de alcohol y de autodestrucción. En ese mundo, lo que se refugia finalmente es en una operación militar en la que se van a buscar un submarino nazi que ellos saben que han hundido al norte de Cuba, y entonces van con un barco camuflado, como que es una expedición científica, a buscar el submarino y detener a la tripulación, ¿no? Este es el argumento básico. Realmente a mí me parece una novela bastante tediosa. Hay capítulos que se hacen enormes, que se hacen interminables, que no sabes qué es lo que te quiere contar ahí Hemingway, pero es comprensible. Es una novela que él no terminó. Simplemente dejó escritos 3 larguísimos capítulos que se han publicado sin ningún tipo de trabajo ni adaptación. Eso mismo sucede con otras 3 novelas de Hemingway, que son El jardín del Edén y Al romper el alba, porque Hemingway no volvió a terminar ninguna obra literaria desde que le dan el premio Nobel. O sea, llegar al máximo galardón de la literatura supone el final para Hemingway. Intentó volver a escribir, pero era incapaz de terminar un libro. Tiene un famoso reportaje que es El verano peligroso, está escrito para la revista Life, y él sigue a 2 toreros por España en 1959 y tampoco consiguió terminarlo. Le encargaron unas 20.000 palabras y llevaba 80.000 y todavía no lo había terminado, de tal forma que se terminan publicando las 80.000 palabras cuando ya él había fallecido. Entonces, Islas a la deriva, a mí me parece una... Es decir, Hemingway tenía ahí un material para construir una buena historia, pero bueno, pues no la terminó, llegó a su final antes de que hubiese concluido esta novela. El premio Nobel caribeño Derek Walcott sí que considera que es la mejor novela de Hemingway, mejor que otras que le han hecho famoso, como Por quién doblan las campanas o La propia fiesta, y él dice que nadie jamás ha conseguido describir el Caribe como lo hace Hemingway en Islas en el Golfo, ¿no? Pero si yo quería hablar de esta novela también es por la relación con los vascos que aparece en Islas en el Golfo. Digamos, el tercer y último capítulo de la novela, cuando están viajando en este yate que les estoy comentando. Aquí hay una... Bueno, no pasa el... Creo que está sin pilas. Bueno, se va a enseñar aquí. Hay una imagen del yate en el que lo hacen. No pasa. Que es el Pilar, era el barco que tenía Hemingway en La Habana. Entonces, este tercer capítulo está basado exclusivamente en la persecución de este hipotético submarino nazi, con varios vascos que le acompañan en su barco. En ningún momento él identifica, con muchos datos, no dice ni de qué parte de Euskadi son, solo da los nombres, no habla de los apellidos, tiene alguna descripción física, pero tampoco abunda mucho en el tema. Sin embargo, Este era el yate de Hemingway, el Pilar. Él lo adaptó de una forma un poco fantasiosa para poder vivir la aventura que había contado en el libro, o al revés, vivió una aventura que luego trasladó a su libro. Pero la presencia de estos vascos es muy curiosa, porque Hemingway, que tenía un ego más grande que el Everest, por primera vez describe un personaje que son Ara, se llama, la forma en la que identifica al principal vasco que le acompaña en ese viaje. Es alguien que le da lecciones a Hemingway. Y mientras tanto, que es un escritor conocido por su soberbia, su exceso de afán de protagonismo, cierta falta de moderación o de capacidad de empatía para entender al otro, pero con este vasco, con Ara, se rinde, y en muchas ocasiones en las que el protagonista de la novela está dudando o no entiende
las acciones que lleva a cabo, es el vasco el que se las explica. Y hay otro factor muy interesante, que es Ara está preocupado porque ve que el protagonismo, que es el protagonista, no bebe alcohol. Y entonces dice, alguien que no bebe alcohol está acabando con su vida. Y entonces es el vasco que le acompaña en la travesía el que le insista en el que beba ron, en el que le prepara los combinados. O sea, realmente es lo que les decía antes. Tú lees esta novela y lo que estás, sobre todo en la parte final, es una continua sucesión de gin tonics, de combinados de ginebra con coco, de ron a palo seco, etc. Solo cuando el personaje, que es el trasunto de Hemingway, empieza a beber, entonces ya consideran que ha vuelto a ser una persona. Y a mí esto me parece también muy significativo porque en Fiesta la primera referencia que hace Hemingway a los vascos es, ellos ya han llegado a Pamplona, pero los protagonistas de la novela, pero su objetivo en Pamplona es estar solo unos días para luego ir a pescar a los Pirineos. Y entonces van a coger un autobús, no hay sitio en los asientos del interior y tienen que subirse al techo del autobús, ¿no? Como se viajaba en los años 20. Y entonces allí Hemingway cuenta que se junta con unos vascos y empiezan a compartir la bota de vino. Es muy curioso que Hemingway, siempre que hacía referencia a los vascos, lo hacía con el alcohol. Y yo creo que es en este mundo de Hemingway, sobre todo en este mundo de los años 20, los años 30, el alcohol era una forma de sociabilidad de la masculinidad, ¿no? El que más alcohol bebía, yo creo que era el más macho, y ahora, por ejemplo, yo creo que determinadas cosas como los botellones o la forma de relacionarse de los adolescentes, seguimos padeciendo esa visión bastante maligna de lo que es el alcohol y si el alcohol nos hace mejores, peores, etcétera. Entonces, a mí los vascos, bueno, les voy a hacer un spoiler, pese a que los vascos que le acompañan intentan salvarle, hay una escena violenta y el protagonista fallece. Entonces, a mí siempre me había llamado la atención quiénes eran esos vascos que acompañaban a Hemingway en el viaje del Pilar, buscando al submarino alemán. Y poco a poco, a lo largo de muchos años, fui desentrañando y conociendo en la medida de que era posible a algunos de los protagonistas o gente que había conocido a los protagonistas. Yo les voy a empezar hablando de uno de los vascos que viajaba habitualmente en ese barco. Yo soy de Vitoria porque era un vitoriano, se llama Paco Garay, había sido pelotari, pero aficionado. Él se había ido a vivir a Cuba, allí había llegado a trabajar como agente de aduanas en el aeropuerto, tuvo un papel político más o menos importante contra la dictadura de Antonio Machado, previa a la de Batista. Él es perseguido, huye a Miami, luego regresa a Cuba y entonces compra una finca en las afueras de La Habana y su vecino es Hemingway, así se conocen. Esa es, digamos, la versión canónica y yo creo que la real de lo que sucedió. Entonces, este vitoriano estaba casado se casa en Miami con Janet Hoverberg. Janet Hoverberg es una mujer que acaba en Vitoria, donde Paco Garay regresa en los años 60, ya está muy enfermo para morir, está enterrado en Vitoria, pero Janet se queda a vivir en Vitoria, llegó a ser la directora del Instituto de Idiomas y era una profesora de inglés muy reconocida. Entonces, yo sí que estuve con Janet, dentro de la fascinación que sentía por las historias de Hemingway, para que me contase cómo era la vida con Hemingway, la relación de su marido con Hemingway. Entonces, Janet, que era una mujer divertidísima y muy inteligente, había cosas que no contaba porque cuando Hemingway tenía problemas matrimoniales, se confesaba con Janet, ¿no? Ella sí que no tenía ningún empacho en reconocer que cada vez que salían a navegar en el barco, lo que hacían era beber hasta perder el conocimiento. Muchas veces la excusa de la pesca era lo que utilizaban para beber fuera de casa. Eso yo creo que es
ha sucedido en muchos entornos, ¿no? Entonces Janet sí que le quitaba toda la épica a los viajes de Hemingway en el barco. Janet era divertidísima. Yo me acuerdo que me estuvo contando cómo muchas veces Hemingway les invitaba a Paco Garay y a ella a la piscina que tenía en su finca, la finca Vigía, y entonces ella, una mujer muy católica, se escandalizaba, decía: yo es que no quiero entrar a una piscina en la que están Marlene Dietrich desnuda o Ava Gardner desnuda y no tengo por qué ver eso. Entonces Hemingway vivía en este mundo fascinante de estrellas de cine, de salir a pescar con el yate, pero los vascos seguían siendo los grandes protagonistas de su vida. El hombre que Paco Garay le había presentado a Hemingway, esta es una historia canónica, puede haber otras versiones, pero parece ser que se lo presenta a Hemingway, es Juan Duñabeitia, apodado Sinbad el Marino. A mí Juan Duñabeitia me parece que es un personaje, como dicen los norteamericanos, más grandes que la vida. Juan Duñabeitia había sido un atleta bilbaíno y es profesor de la Escuela de Náutica de Deusto, mientras que como hobby es artista de circo. Entonces era un hombre que después de dar las clases en Deusto se iba a, no sé, ponían un montón de coches en fila, los saltaba a dar volatines, estaba con magos. Es de estos personajes, ahora sería impensable, le echarían de Deusto a una persona que su hobby es salir en un circo. Él acabó en Cuba en una historia bastante confusa porque había colaborado con la Marina Vasca durante la Guerra Civil, con el gobierno vasco, y la versión oficial cuenta que él tuvo que salvar una partida de oro llevándola hasta Cuba. Él sí que termina en Cuba como marinero, conoce a Paco Garay, yo creo que les unía el ser exiliados vascos en la isla. Allí trabajó como capitán de barco entre Cuba y Nueva Orleans y luego regresó a Euskadi en los años 60, donde ya falleció. Este es un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que se le ve a Hemingway con Juan Duñabeitia, Sinbad el Marino. En mi opinión, el personaje de Ara en la novela de Islas en el Golfo es Juan Duñabeitia, pero eso es una opinión personal. Y entonces el tercer vasco que formaba parte del entorno de Hemingway cuando estaban en Cuba era Andrés Unchain, alias Don Black, que es otro personaje fascinante. Era un sacerdote de Mundaka. Él había sido capellán en el batallón Saseta del PNV durante la Guerra Civil. Cuando el gobierno vasco se tiene que marchar, él se escapa a Cuba. Allí es párroco en un par de pueblos, también en las afueras de La Habana, y era, según se ha publicado, era un fanático de la pelota, apostador, incluso por su pasión por apostar llega a tener problemas con la ley. Era confesor y, digamos, asesor espiritual de Hemingway, de tal manera que cuando Hemingway se iba a los casinos y a los cabarets, Andrés Unchain, el sacerdote, se quitaba la sotana, se ponía un smoking y le acompañaba a Hemingway en sus fiestas. En esta foto, la persona que está a mi izquierda es el sacerdote, Andrés Unchain. Hemingway está en el centro y a la derecha, con la cara más en sombra, ese es Sinbad el Marino, Juan Duñabeitia. Realmente eran todos personajes fascinantes que estaban a la altura del mito de Hemingway, ¿no? Hemingway, yo creo que las personas normales le duraban 5 minutos. Él quería gente intensa como él y los tres que he citado lo eran. Y su biografía así lo demuestra. Euskadi, en la novela de Hemingway,
en las novelas de Hemingway, realmente él habla de personas, pero no está hablando de un país. Euskadi para Hemingway yo creo que era más un escenario que un lugar en el que él quería profundizar o que quería llegar a conocer. Hay una frase de la premio Nobel Nadine Gordimer cuando habla de la relación de Hemingway con África, que era la otra gran pasión de este escritor, ¿no? Y entonces dice Nadine Gordimer: Hemingway estaba enamorado de África en un estado emocional que se construyó él mismo de acuerdo a sus necesidades y deseos. Pero era algo que tenía poco que ver con la realidad del continente. Espero no ofender a nadie si digo que Hemingway nunca tuvo los dos pies en África. Nunca llegó a estar allí realmente, porque un país es su gente, África es su gente. Y para Hemingway era una postal en 3 dimensiones, de la que salían ciervos de entre los matorrales al amanecer. Yo creo que a Hemingway le fascinan los vascos, pero si estas 3 personas que he citado son neozelandeses, le hubieran fascinado igual, ¿no? La relación de Hemingway con Euskadi es, no voy a decir que superficial, porque realmente él era un gran conocedor de la cultura vasca. Él es un enamorado de Pío Baroja, de las últimas personas que van a visitar a Pío Baroja cuando está ya a punto de fallecer, es Hemingway, que le dice a Pío Baroja, a él le acaban de dar el premio Nobel, y dice: este premio te lo deberían haber dado a ti. O sea que Pío Baroja en ese momento ya estaba tan enfermo que no sabe ni quién le está hablando, ¿no? Entonces, Hemingway yo creo que necesitaba un escenario como Euskadi, en el que existía esa exaltación de la masculinidad, de las que les he hablado al principio, con el alcohol, con el deporte, con personajes de una personalidad muy fuerte, católicos, como lo era Hemingway, que se había convertido al catolicismo para poder casarse con su segunda esposa, pero sobre todo que le permitía exhibirse. Y entonces yo creo que hay un lugar que muestra muy bien cómo era la relación de Hemingway con Euskadi, y es Guernica. Y entonces aquí les quería hablar de Hemingway y su relación con Guernica, y cómo otras 2 personas que realmente fueron las que colocan al País Vasco en el Basque Way del que estamos hablando, ¿no? Que son Orson Welles y el guionista y escritor Peter Biertel, que son 3 personas norteamericanas que hicieron bastante para que Euskadi se conociese en Estados Unidos. Pero me voy a referir al caso de la ciudad de Guernica, ¿no? Hemingway nunca habló del bombardeo de Guernica, y fíjense la importancia que ha tenido en la historia la acción militar en esa ciudad, ¿no? Entonces, él, que escribió desde Madrid, hizo un montón de reportajes, jamás, es más, la agencia que le ha contratado, es un sindicato de periódicos norteamericanos, NANA, algunas veces dice: oye, ¿por qué no estás escribiendo de Hemingway? Y su mujer en ese momento, que era la corresponsal Marta Gellhorn, sí que da una buena descripción de lo que ha sucedido en Guernica, de la afrenta que ha sido bombardear la ciudad en la que está el árbol sagrado de los vascos, el primer gran bombardeo a una población civil, que hasta ahora eso no se había, una afrenta de ese tipo no se había cometido en Europa, ¿no? Sin embargo, Hemingway lo obvia, y hay una historiadora norteamericana, Martha Minchon, que da una versión que a mí me parece muy interesante y que muestra cómo Hemingway lo que necesitaba era escenarios para sus aventuras. Hemingway pasó la gran parte de la guerra civil en Madrid. Madrid, que era otra ciudad que estaba siendo bombardeada salvajemente por las tropas franquistas. Entonces, si alguien lee las crónicas que manda Hemingway desde Madrid, es él contando sus experiencias en Madrid durante los bombardeos, su relación con los conductores de taxis que conoce, el daño que están haciendo en los edificios, los fallecidos que él ve. Cuentan que en su despacho se había fabricado una lámpara con uno de los cascotes de los obuses que habían estallado en su hotel. Es decir, es Hemingway el que parece el protagonista de los bombardeos.
no quiere ir más allá de lo que está pasando, ¿no? En toda España. Es más, en sus crónicas de la Guerra Civil comete algunos... O sea, te das cuenta de como periodista en ese momento le estaba fallando algo la diana, ¿no? Porque él en todo momento está convencido de que el gobierno legítimo va a ganar, que el golpe de Estado no va a salir adelante. Sus apreciaciones son bastante erróneas ahora vistas con el tiempo, ¿no? Hemingway lo que quería es siempre, ya sobre todo una vez que ha triunfado con el libro sobre los Sanfermines, con Fiesta, tiene un afán de protagonismo tremendo, ¿no? Es lo que se dice del que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el funeral. Entonces, Hemingway lo que necesitaba era un escenario, y en ese momento es Madrid, y Guernica, como no ha estado y no puede contar nada, no le interesa. Orson Welles, que no ha estado en la guerra civil, pero sí que ha sido un propagandista activo en contra del fascismo, su relación con los vascos yo creo que es bastante más profunda. Él llega a hacer un documental sobre Tierra de España, sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en la guerra civil. Es un documental que hace con Hemingway, pero el choque de egos es tan fuerte que les tienen que separar porque se van a pegar en la primera exhibición de la película. Los dos habían sido guionistas y, claro, los dos querían ser los protagonistas de la obra, y Orson Welles cuenta que incluso se llegan a amenazar de pegarse con las sillas en la sala de exhibición, les tienen que separar. Hemingway decía que Orson Welles no sabía pronunciar la palabra infantería y por eso tenían que echarle de la película. Nunca se lo perdonaron entre estos dos genios, ¿no? Entonces Orson Welles, más tarde, en los años 60, 50-60, hace un documental. La BBC le encarga hacer documentales de viajes por toda Europa, y él hace un documental sobre los vascos. Son dos entregas, y Orson Welles, sí que le da voz a todos los vascos que encuentra. Tiene unas tesis muy interesantes de los vascos, del euskera. El hilo conductor es un niño que le está explicando lo que es la frontera entre Francia y España. Orson Welles se toma la molestia de escuchar a la gente, lo que decía Nadine Gordimer, un país son sus gentes, y no tiene el afán de protagonismo que en ese momento tiene Hemingway. Pero entonces el tercero es Peter Biertel, que es el guionista de La Reina de África. Es el autor del libro Cazador Blanco, Corazón Negro, que Clint Eastwood lleva al cine. Y entre otras anécdotas, Peter Biertel es el introductor del surf en Europa. Cuando el surf llega aquí a San Sebastián es porque Peter Biertel, en los años 50, tiene que venir a Biarritz para asistir al rodaje de Fiesta, en el que se basa la película basada en la novela de Hemingway. Y entonces él se trae su tabla de surf de California, la deja aquí la deja en Biarritz cuando vuelve a Los Ángeles, y empiezan a copiar la tabla de surf, se extiende por Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, y es el introductor del surf en nuestro país. Peter Biertel es una figura bastante más intelectual que Hemingway y que Orson Welles, porque procede de una familia de pianistas, de músicos, de judíos europeos, y a él sí que el tema de Guernica le preocupa. Y en sus memorias, Los amigos peligrosos, él sí le preocupa lo que ha pasado en Guernica. Y hay una escena brutal en la que cuentan cómo varios miembros del régimen de Franco se plantean si tienen que permitir que Picasso vuelva a España después de haber pintado el Guernica. El torero Miguel Dominguín, que era alguien que estaba vinculado con esas esferas franquistas, pero también era íntimo amigo de Picasso, de Hemingway, de Peter Biertel, asiste a una fiesta en la que los miembros del gabinete de Franco están hablando del tema de Picasso, y el torero les dice a los gerifaltes franquistas: tenéis que permitir que Picasso
regrese a España. Y estos militares le dicen jamás, porque él pintó el Guernica. Y entonces el torero Miguel Dominguín les dice a los militares, no, el Guernica lo pintasteis vosotros. Entonces, Peter Viertel quiere resaltar ese momento porque considera que es un acto de justicia explicar lo que pasó en Guernica. Entonces, a lo que yo me quería referir es que de estas tres personas, yo creo que el que mejor conocía a los vascos podía ser Peter Viertel, porque realmente escuchaba a la gente que podía. Era un norteamericano que había sido guionista con John Huston, había estado viviendo tanto en Europa como en Los Ángeles y tenía la mente mucho más abierta que Orson Welles o que Hemingway, a los que el exceso de protagonismo muchas veces les impedía escuchar qué es lo que pasaba a su alrededor. Entonces, dentro de esta fijación con Hemingway, hay una historia que es sobrecogedora, a la que yo llegué por casualidad, aunque en parte era conocida. Creo que aquí estuvo ya dando una conferencia David Mota, en la que explicaba bastante del entorno de esta extraña misión de Hemingway, ¿no? Hemingway, en el año 42, de nuevo en ese afán de ser el gran héroe de acción, vive en Cuba. Cuba en ese momento está lejos de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, allí no pasa nada, no está tampoco en la España post la Guerra Civil, y entonces él decide que va a crear un servicio de espionaje en La Habana y que a su vez va a preparar a su yate, el Pilar, para ir a buscar a unos submarinos nazis que solo él estaba viendo en su fabulación sobre lo que sucedía en La Habana. Entonces Hemingway recluta a pelotaris. Él busca sobre todo gente de los vascos, porque son los que les he citado: Doña Beitia, Garay, Don Black, el sacerdote de Mundaca. Recluta a una tropa de vascos que eran camareros en cabarets, apostadores, pelotaris, y crea un servicio de espionaje en La Habana absolutamente amateur y con muy poco fundamento. Como es un personaje público, ya ha ganado el premio Nobel, entonces ni siquiera el embajador estadounidense en La Habana se atreve a llevarlo en la contraria. Y él lo que consigue que un coronel de marines le apoye en una cosa que se le ha ocurrido totalmente chilene, que es, vamos a llevar granadas de mano, las ponemos en la cesta punta, y cuando encontremos el submarino nazi, lanzándole las granadas con la cesta punta, lo hundimos. Entonces nadie le explica a Hemingway que eso es un disparate, que para empezar no hay submarinos nazis en La Habana como para encontrarlos y hundirlos con ese invento tan absurdo, ¿no? Entonces Hemingway sí que consigue que le paguen la gasolina, que era en unos tiempos de racionamiento uno de los bienes más difíciles de conseguir en La Habana, y sale a pescar con toda esta tripulación de pelotaris, de sacerdotes vascos, obsesionado con encontrar los submarinos nazis. A su vez, su red de espías le pasa informaciones de lo más absurdas, porque no eran profesionales, estábamos hablando de camareros de casinos. Y entonces una vez le llegan a decir que han llegado documentos secretos importantísimos de España a Cuba, para la Falange y para los fascistas españoles que estaban refugiados en La Habana, y él propone una operación. Estaban en un bar vasco de La Habana para entrar y recuperar esos documentos, la típica acción de estas de espías que podemos ver en una película. Entonces desde la embajada le dicen: no se preocupe, que ponemos a unos profesionales a recuperar esos documentos. Presuntamente llegaban en una maleta. Entonces la embajada sí que pone a espías de verdad, entran al bar vasco, cogen la maleta, se la llevan a la embajada, la abren delante de Hemingway, y lo que hay allí es una biografía de Santa Teresa de Jesús. Entonces Hemingway, claro, se le está hundiendo el mito. Todas las cosas que él empieza a descubrir con su presunta red de espías son chapuzas, fracasos, hasta que un día está con el yate, están en alta mar,
ve un transatlántico español, el Marqués de Comillas, y llama por la emisora de radio a toda prisa a la embajada de Estados Unidos en La Habana y les dice: he visto a un submarino nazi en alta mar, abarloado, con el Marqués de Comillas. La embajada norteamericana le hace caso y en cuanto atraca el Marqués de Comillas en el puerto de La Habana, entra la policía cubana, registran todo el barco, allí no hay ni espías, nadie sabe nada del submarino nazi. Bueno, pues yo creo, mi teoría es que ese fue el gran error vital de Hemingway. Comenzó el final de Hemingway. ¿Por qué? Porque en ese barco, el Marqués de Comillas, sí que viajaban espías españoles que trabajaban para los nazis. Realmente el Marqués de Comillas era el barco que conectaba Sudamérica con España. El barbero era un agente de los nazis, está identificado. Varios miembros de la tripulación trabajaban para los nazis, pero lo que no sabe Ernest Hemingway en ese momento es que el barbero del Marqués de Comillas había sido el hombre clave para introducir a un agente doble que trabajaba a la vez para los nazis y para los servicios secretos norteamericanos, que era un pastor vasco, un pastor de Urduliz, Vizcaya, José Larragoitia. Entonces Hemingway, con ese momento de desfase, está a punto de sabotear toda la operación en la que el FBI en ese momento estaba controlando, gracias a un agente doble, a otro vasco, toda la presencia nazi en Sudamérica y en Norteamérica. Ese trabajo de ese espía era clave porque lo que estaban haciendo los nazis para intentar ganar la Segunda Guerra Mundial era que los barcos con materias primas para Inglaterra no llegasen a su destino y hundirlos con las flotas de submarinos. Y el que enviaba la información de cuál era la ruta de esos barcos, qué día salían, es el que permitía que las grandes flotas de submarinos nazis por el Atlántico encontrasen a sus presas y las hundieran. Larragoitia, que yo creo que David Mota ya estuvo aquí dando una conferencia, no me extenderé mucho, era un pastor vasco que había ido a trabajar a Estados Unidos, era bastante golfo, allí tuvo problemas con las mujeres y problemas económicos en los que llegó a pagar con un cheque sin fondos. Por eso le expulsan de Estados Unidos y cuando vuelve a España es en ese barco, en el Marqués de Comillas, en el que le captan los nazis. Él, a cambio de dinero, está dispuesto a hacer lo que sea. Pero el PNV, en ese momento, del gobierno en el exilio de Lehendakari Aguirre, sabe lo que está sucediendo y Larragoitia también se ofrece a trabajar para el gobierno vasco en el exilio, que a su vez ha contactado con los servicios secretos norteamericanos, con la OSS, que es el antecedente de la CIA, y con el FBI. Entonces, mientras que la Gestapo en Bilbao le está entrenando a Larragoitia para convertirle en el hombre que va a coordinar, va a ser el enlace de todos los espías que él tiene que los nazis tienen por las costas del Caribe, de Brasil, en Florida, incluso en el norte de Estados Unidos. También lo están entrenando los norteamericanos por mediación del PNV para que se convierta en un agente doble. Hemingway, con su disparate de operación, pues que seguramente estará muy influido por el alcohol, por sus amigos tan chirenes y tan explosivos, está a punto de cargarse una de las operaciones claves de los servicios secretos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Para que se den cuenta de la importancia de esta operación, cuando el FBI desclasifica los documentos sobre esta operación del pastor de Urduliz, hay algunas personas que todavía su identidad sigue protegida, pese a que ha pasado ya casi 80 años desde que se llevó a cabo esa penetración, ¿no?, en los nazis, y que los nazis ya no existen. Entonces, a mí esta historia de Hemingway con los vascos en La Habana siempre me ha parecido fascinante, sobre todo porque yo decía, si Hemingway no hubiera sido tan soberbio, si hubiese sabido escuchar, si Hemingway en ese momento conocía a las personas adecuadas para haber tenido cerca de su mano la verdadera historia, ¿no?, que era
cómo una persona era capaz de traicionar sus principios a todo el mundo y convertirse en un agente clave para la victoria sobre los nazis. Hemingway tenía a su alcance a un antiguo sacerdote que había trabajado para un batallón del PNV, a un hombre como Duñabeitia, que era alguien que había sido capitán de barco y que había llevado el oro del gobierno vasco a La Habana. Entonces dice, si hubiese estado un poco más empático, si hubiese preguntado por qué hacía las cosas, si no hubiese estado tan enamorado de su disfraz, seguro que hubiese actuado como lo que empezó a ser cuando, desde pequeño, ¿no? Que era un periodista. Dices, wow, hubieses escrito la gran historia de tu vida, Hemingway. Sin embargo, no lo hizo. Yo creo que le pudo el personaje, ¿no? Si a veces hacemos esa fantasía de qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hemingway, cuando en ese momento tenía, en el 42, tenía 53 años, si hubiese escuchado más a los demás, no hubiese tenido esa soberbia, su ego lo hubiese aplacado un poco, dices, tenías la historia que jamás ningún otro escritor hubiese tenido tan cerca, ¿no? Que era esta figura del traidor y del héroe. Sin embargo, no lo hizo. Hay otro escritor norteamericano, que es Ray Bradbury, que también fantasea con otros posibles finales para Hemingway. Entonces, Bradbury, mucho más pesimista que lo que puede ser mi pensamiento, lo que fantasea es con que alguien viaja en el tiempo, pero no para salvar a Hemingway, sino para que tenga una muerte decente. Hemingway se suicida en el 61, pero desde hace bastantes años realmente era una figura bastante triste. Hay entrevistas que le hacen a Hemingway en el 59-60 en el que ya no puede hablar. Para leer, o sea, para responder a las preguntas de los periodistas tiene que leer un papel, realmente balbucea, repite continuamente las frases. Entonces Bradbury dice, para que eso no hubiera sucedido, Hemingway tenía que haber muerto en alguno de los tantos accidentes aéreos que tuvo, ¿no? Bueno, a mí, puestos a fantasear y a imaginar otro final para Hemingway, yo prefiero ser mucho más optimista y pensar que si él en ese momento se hubiese hecho preguntas en vez de buscar un escenario para colgarse medallas, hubiese podido reorientar toda su carrera, ¿no? Estamos en el 42, en 3 años se va a terminar la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en la Guerra Fría. Hemingway tenía un historial como para haber sido había escrito en el Pravda comunista mientras estaba en España cubriendo la Guerra Civil. Tenía un carisma como para no ser, digamos, un escritor de parte. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de coger a Duñabeitia o al sacerdote de Mundaka y haberse puesto a beber gin tonic, dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos fracasado en esto del Marqués de Comillas? ¿Qué sucede en ese barco si el sacerdote o Paco Garay hubiesen hablado con sus contactos del PNV y le hubiesen insinuado lo que estaba sucediendo allí? Probablemente Hemingway podía haber conseguido terminar una novela, que era el gran drama de sus últimos días, que era incapaz de terminar la novela. Yo quiero pensar que si hubiese tenido la empatía de preguntar, hubiese conseguido terminar una novela, probablemente hubiese recuperado la gloria de antaño, no hubiera tenido un final tan triste como el suicidio y nos hubiese seguido dando grandes obras para la literatura, ¿no? Pero esto es una fantasía. Entonces esto es lo que les quería contar de Hemingway y nada, y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, están abiertos en YouTube y son muy interesantes. Incluso
esa tesis de Euskal Herria, de que la frontera que separa las dos Euskadis es artificial. Están rodados en blanco y negro. Y yo se lo recomiendo porque también es una imagen muy pintoresca de lo que era el País Vasco a mitad del siglo XX, ¿no? Están, igual que pueden ver en YouTube las entrevistas a Hemingway al final de su vida, que muestran lo que es la decadencia de este escritor, ¿no? Se parece muchísimo, si lo ven, a la decadencia de Amy Winehouse cuando ella ya no podía hablar y simplemente balbuceaba por el efecto del alcohol. La decadencia de Amy Winehouse y de Hemingway son idénticas. Era más del Marqués de Riscal que del Marqués de Comillas, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. O sea, los marqueses los quería ver en la etiqueta de las botellas, tiene usted razón. Cuando dices que Hemingway intervino en el Marqués de Comillas, la única referencia cruzada que tienes entre Bromo y el Marqués de Comillas es que él estaba trabajando ahí, o porque en los papeles no pone nada de eso, ¿no? Sí, o sea, en el Marqués de Comillas, los primeros documentos los documentos desclasificados por el FBI, es Lara de Goitia el que cuenta, sobre todo los interrogatorios que les hace el PNV, cómo el Marqués de Comillas ha sido clave a la hora de que le capten. Habla del barbero, que ahora no recuerdo el nombre, y ha sido el lugar donde él ha regresado de Estados Unidos a Euskadi. Luego, en los documentos desclasificados del FBI sobre Hemingway, hablan del incidente con el Marqués de Comillas. Lo mismo, o sea, en las páginas de documentos desclasificados del FBI aparece el Marqués de Comillas en las dos referencias, como el barco en el que hay espías nazis y el barco que Hemingway dice que ha visto con un submarino nazi frente a La Habana, cerca de La Habana. Bueno. O sea, son dos documentos distintos. ¿Coincide cronológicamente o En, están tachados? no, en ese momento ya se ha producido la captación de Lara de Goitia por parte de los nazis, y cuando Hemingway avisa a la embajada de Estados Unidos de lo que supuestamente ha visto, es tiempo después. O sea, ya se ha producido la penetración. Un pequeño apunte, igual te suena, pero Hemingway habló sobre Guernica en el Carnegie Hall, New York, en 1937, el 5 de junio, da un pequeño... sin más, habla sobre Guernica en Fascis y Misalai. Luego se publica en The Social Worker o demás algo así. Simplemente pues critica el fascismo y habla sobre la destrucción de Guernica. Claro, Una vez solo, pero... Sí, no, que desconocía ese dato, pero él, sin embargo, en sus crónicas no lo introdujo. Y cuando luego en el 59 escribe Un verano peligroso, que es, él ha regresado a España, después es el primer viaje que hace tras la victoria de Franco, la única referencia que hace a los desmanes que cometió el gobierno franquista es la muerte de Lorca. Pero no cita Guernica, pese a que está en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria, no hace referencia a ellos. Y en su propio sindicato de periódicos le reprochan que durante la guerra no está denunciando activamente lo que había sucedido, como sí que hacen otros periodistas, ¿no? Pues no sé si tiene más preguntas, y si no, pues levantamos el campamento.